Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En este video estaremos desarrollando la clase de matemáticas para primero y segundo grado de secundaria en la experiencia de aprendizaje integrada número 5 con el título Organizamos información en tablas de frecuencia relacionadas al acceso al agua. Entonces vamos a comenzar. Hola, felicidades por todos los avances que han venido logrando. Luego de conocer y haber reflexionado sobre las diversas lecturas relacionadas al acceso al agua, organizaremos cierta información de una situación en tablas de frecuencia para luego analizarlas. ¿Estamos listos? Comencemos. Recordemos algunos elementos que hemos estudiado. Menciona a continuación si la variable es del tipo cualitativa o cuantitativa. Entonces acá tenemos el cuadro para mencionar nosotros qué variables son. Número de hijos, la variable es cuantitativa. Nuestra profesión, variable cualitativa. La masa, es el peso, ¿no? Variable cuantitativa. La talla también es una variable cuantitativa porque se trata de números. Grupo sanguíneo es una variable cualitativa. El distrito es una variable también cualitativa. El género musical, lo que te gusta o cualquier género podría ser variable cualitativa. Vamos a seguir. Luego de haber recordado algunos elementos estudiados anteriormente, como ya lo estudiamos en la primera experiencia, te planteamos la siguiente situación. Acá lo tenemos nuestra situación. Según un estudio presentado por el INEI sobre las condiciones de vida en el Perú, en el año 2019, un 85,8% de la población a nivel nacional tenía acceso al agua mediante una red pública dentro de su vivienda, un 3,2% mediante una red pública fuera de su vivienda y 1,3% mediante un pilón de uso público. Ante esta situación, con relación al acceso al agua por una red pública, supongamos que Rafael tiene la información de una de las preguntas realizadas a 40 pobladores de la ciudad sobre cuál es la fuente proveniente del servicio de agua que tienen sus familias en su vivienda. Las respuestas fueron las siguientes. Acá tenemos las respuestas. Lo podemos contabilizar cuántas respuestas hay de pilón de uso público, de red pública fuera de vivienda y asimismo de la siguiente que nos muestra, ¿no? Son 3. Entonces lo contabilizamos y nos dice, según lo leído responde. ¿A cuántos pobladores de la ciudad se encuestó? Se encuestó a 40 pobladores de la ciudad. ¿Qué tipo de variable se utiliza? La variable utilizada es cualitativa. Seguimos. Es importante que para continuar con el desarrollo de nuestra actividad puedas revisar la lectura elementos de una tabla de frecuencia que se encuentra en la sección Recursos para mi aprendizaje. Ordenemos los datos en una tabla de doble entrada. Como les dije, para contar, acá ya lo tenemos de red pública dentro de la vivienda y lo tenemos que serían 20, ¿no? Asimismo, tenemos de red pública fuera de la vivienda que serían un total de 13, ¿no? Y pilón de uso público que nos daría en la encuesta que realizaron un total de 7. Entonces seguimos, acá ya tenemos nuestros datos, el número de familias, 20 de red pública dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda son 13 y pilón de uso público que son 7. Seguimos, a partir del conteo podemos completar los demás elementos de la tabla de frecuencia. Acá tenemos nuestra tabla de frecuencia. Red pública dentro de la vivienda, copiamos, era 20. Red pública fuera de la vivienda, copiamos, que era también 13. Pilón de uso público, copiamos también, era 7. Luego, para sacar la frecuencia absoluta acumulada, copiamos el número 20. Perdón, el resultado era 40, ¿no? De todo esto. Entonces vamos a copiar el número 20, como les digo, para sacar la frecuencia absoluta acumulada. Ya. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a sumar más el 3, ¿no? Dándonos un resultado de 33. 33
sumamos más 7, dándonos un resultado de 40. Ahí lo tenemos. Ahora para sacar la frecuencia relativa, ¿qué hacemos? Entonces para sacar la frecuencia relativa vamos a dividir 20 entre 40, dándonos un resultado de 0,50. Dividimos 13 entre 40 dándonos un resultado de 0,33 y asimismo dividimos 7 entre 40 dándonos un resultado de 0,17. Y asimismo para sacar la frecuencia relativa acumulada hacemos lo mismo procedimiento que el anterior. Copiamos el número 50, sumamos, ahora más 33 dándonos un resultado de 83, sumamos 0,83 más 0,17 dándonos un resultado de 1, ¿no es cierto? Entonces vamos a continuar. Con resultados de la pregunta anterior, determinamos la frecuencia relativa porcentual. Ahora responde la siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de la población encuestada tiene acceso a una red pública dentro y fuera de su vivienda? A ver, vamos a copiar la tabla anterior que tenemos. Vamos a agregarlo una columna más, que sería la frecuencia relativa porcentual, porque nos dice para sacar esto, ¿no? ¿Qué hacemos? Vamos a la frecuencia relativa a multiplicarlo por 100, vamos a multiplicar 0,50% dándonos un resultado de 50%, asimismo 0,33% por 100 dándonos un resultado 33% y 0,17 por 100 dándonos un resultado de 17%, un total de 100%. Entonces ahí ya tenemos. Y ahora vamos a sacar la respuesta a la pregunta que nos dice ¿qué porcentaje de la población encuestada tiene acceso a una red pública dentro y fuera de su vivienda? Respuesta: un 50% de la población encuestada tiene acceso a una red pública dentro y un 33% de su vivienda fuera, ¿no? Afuera. Entonces vamos a continuar. Desarrolla en tu cuaderno de trabajo de matemáticas según tu grado las actividades presentadas en Resolvamos problemas 1. Esto es para primer grado, en las páginas 18 y 19, y resolvamos problemas 2 en las páginas que sería para segundo grado, la página 79. O también podrías resolverlo donde dice que se encuentra en la sección recursos para mi aprendizaje. Bueno, ahí también se encuentran. Entonces acá tenemos para primer grado, como vemos la situación significativa, nos dice una compañía encuestada a su personal para saber cuál es su deporte favorito y así organizar su campeonato de aniversario. En la siguiente tabla de distribución de frecuencias se muestran algunos resultados de la encuesta, así como vemos que son de deportes: fútbol, básquet, natación, tenis, y tenemos un total que son de 60, ¿no? Entonces, ya sabemos, dice la A, nos dice, completa la tabla y determina ¿cuántas personas indicaron que el básquetbol es su deporte favorito? Y B nos dice qué porcentaje del personal no señaló al fútbol como su deporte favorito. Como bien sabemos, esto ya viene resuelto acá en la página de Aprendo en Casa. Entonces ahí lo tenemos, la resolución, ¿no? Acá está la tabla ya rellenada y asimismo tenemos las respuestas para las dos preguntas. Ahí están para la pregunta A y la pregunta B, ¿no? Y asimismo acá tenemos ya para resolver, nos dice describe el procedimiento que se realizó para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. Entonces estas preguntas lo estaremos respondiendo. Entonces acá tenemos, vamos a responder a la primera. 1. Calcular la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual para el fútbol. Luego, calcular la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa porcentual para la natación. Tercero, calcular la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa porcentual para el básquetbol. Calcular la frecuencia calcular la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual para el tenis. Y asimismo, quinto, completar la tabla de distribución de frecuencias. La siguiente nos dice, ¿fue necesario completar toda la tabla? ¿De qué depende esto en general? Con respecto a la primera pregunta de la número 2, sí fue necesario completar toda la tabla para encontrar el porcentaje de personas que practican cada deporte. Y con respecto a la segunda pregunta del número 2, nos dice, esto depende de los datos que se muestran en el problema. Seguimos con la
3. La variable cualitativa describe una cualidad o característica de cada elemento de una muestra o población. Usualmente se expresa con palabras. Las variables cuantitativas miden o cuentan una característica numérica de cada elemento de la muestra o población. Sus valores se expresan con números. De acuerdo a esta información, ¿a qué tipo de variable corresponden los datos de esta encuesta? La variable que corresponde a los datos de la encuesta es cualitativa, ya que se habla de los deportes favoritos del personal de la compañía. Por otro lado, un ejemplo de variable cuantitativa serían las edades de dichos trabajadores. Seguimos, vamos ahora a responder de segundo grado, ¿no? La página, perdón por no acordarme, pero bueno, este es de segundo grado. Nos dice, en una encuesta, estudiantes de segundo grado de secundaria preguntaron con qué frecuencia las personas del distrito leen un medio de noticias, ya sea electrónico o en papel. La tabla muestra algunos de dicha encuesta. Como ven, acá ya lo tenemos resuelto. Ahí está. Seguimos. 7 nos dice, 7 C. Tiene la tabla de frecuencias del sueldo, en soles, ¿no?, de trabajador de una empresa de fabricación de botellas. Ahí lo tenemos. La pregunta que nos hace nos dice, ¿cuántos trabajadores reciben los sueldos más bajos y cuántos trabajadores reciben los sueldos más altos? Como vemos acá en la frecuencia, 9 trabajadores reciben el sueldo más bajo, que es 850, ¿no? Y 7 trabajadores reciben el sueldo más alto, que sería 1650, ¿no? Ahí lo tenemos entonces nuestra respuesta. Vamos culminando, evaluamos nuestros avances. Competencia, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Bueno, esta fue la competencia entonces que se estaba trabajando durante esta sesión. Entonces, criterios de evaluación. Identifiqué la población, muestra y variables en estudios sobre el acceso al servicio del agua. Claro que sí. Empleé procedimientos para organizar los datos en tablas de frecuencias con el propósito de analizarlos y producir información. También leí tablas para comparar e interpretar la información que contiene. También lo logré. Bueno, muchas gracias por ver el video. Te agradecería mucho que te suscribas si aún no lo has hecho, y asimismo que me regales un me gusta si te sirvió o te fue de mucha ayuda. Bueno, si deseas me puedes seguir en mis cuentas que son de Instagram, TikTok y Facebook, que lo estaré dejando en la descripción los links. Muchas gracias y hasta luego.